Parte 1. Nunca me había sentido tan consciente de cada latido de mi corazón como aquella mañana. Desperté antes que Luis, intentando no hacer ruido mientras me vestía. El aire de la cocina olía a café recién hecho, pero no me quitaba la sensación de que algo en mi vida estaba a punto de cambiar. Mientras cortaba el pan, escuché pasos en el pasillo. Me giré y allí estaba Marcos con el cabello aún despeinado y una mirada que parecía atravesarme. «Buenos días», dijo con esa voz grave que siempre me desconcertaba. Respondí con una sonrisa breve, como si quisiera ocultar algo que ni yo misma entendía. Nuestros ojos se encontraron más de lo necesario. Me acerqué para darle un beso en la mejilla, pero fue distinto. Él no apartó la mirada, y yo tampoco. En ese instante, el sonido de la cafetera nos devolvió a la realidad. Me giré rápido, pero la sensación permaneció, como si un hilo invisible nos hubiera quedado atando. Parte 2. El resto del día me moví como si tuviera un secreto. En la mesa, mientras Luis hablaba sobre un proyecto, yo apenas podía concentrarme. Sentía la mirada de Marcos desde el otro extremo. Al salir al patio para colgar la ropa, lo encontré allí, reparando una silla. El sol iluminaba su rostro, y no pude evitar detenerme a observarlo. «¿Quieres que te ayude?», preguntó, sin dejar de trabajar. Asentí, aunque sabía que no hacía falta. Nos quedamos en silencio. Solo se oía el roce de la madera y el canto de un pájaro. Me pasaba las herramientas, nuestras manos rozándose una y otra vez, hasta que un leve escalofrío me recorrió. «Gracias», murmuré, pero mi voz salió más baja de lo que esperaba. Cuando entré de nuevo en casa, sentí su mirada siguiéndome. Aquella tarde, cada rincón parecía lleno de algo nuevo, invisible, pero imposible de ignorar. Parte 3. Aquella noche, la casa parecía más pequeña, como si el aire se hubiera cargado de electricidad. Luis estaba en la sala viendo un documental, absorto, mientras yo trataba de disimular el nudo que tenía en la garganta. Marcos apareció en la cocina, y sin pensarlo, nos encontramos frente a frente. No hubo palabras, solo un instante suspendido en el tiempo. Entonces, sin saber por qué, nuestras bocas se unieron en un beso breve. Imposible de ignorar. Fue un choque inesperado, una chispa que encendió algo profundo y prohibido. Me separé rápidamente, el corazón a mil, y sentí una mezcla de culpa y alivio que no sabía cómo nombrar. Luis llamó desde la sala, y como si despertara de un sueño, Marcos se alejó sin decir nada. Me quedé sola con mis pensamientos, preguntándome qué estaba pasando conmigo, y si todo esto tenía un sentido. Por primera vez, sentí que el equilibrio frágil de mi vida estaba en peligro. Parte 4. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Intentaba mantener la normalidad con Luis, pero la tensión invisible crecía como una sombra que no podía ignorar. Marcos evitaba mirarme directamente, y cuando lo hacía, sus ojos tenían un brillo diferente, como si guardara un secreto demasiado pesado. Una tarde, mientras recogía platos en la cocina, Luis me preguntó sobre mi estado de ánimo, y por un instante dudé en responder. La culpa y la confusión me atenazaban, pero no podía contarle lo que pasaba. En la escuela, Marcos se volvió más distante, pero sus mensajes en el móvil eran cálidos y cargados de un deseo imposible de explicar. Empecé a notar pequeñas señales, gestos furtivos y miradas que decían más que las palabras. El peso de lo prohibido aumentaba con cada encuentro casual. Sin embargo, en mi interior, una voz me advertía que estábamos jugando con fuego y que el equilibrio que tanto había protegido estaba a punto de romperse. La sensación de que algo iba a estallar se hacía cada vez más fuerte, pero aún no sabía cuándo ni cómo. Parte 5. La atmósfera en casa se volvió irrespirable. Luis, aunque parecía ajeno, notaba que algo cambiaba. Un día, al regresar del trabajo, me sorprendió hablando con Marcos por teléfono. Su mirada se endureció, pero no dijo nada. Marcos, por su parte, empezó a evitar nuestras reuniones familiares, como si su presencia fuera un peso imposible de llevar. La distancia entre nosotros crecía, pero también lo hacía una tensión silenciosa, cargada de lo no dicho. En una ocasión, mientras Luis estaba fuera, Marcos apareció en casa con una excusa trivial, pero la verdad se sentía en el aire. En un instante fugaz, nuestras miradas se cruzaron, y sin mediar palabra, ocurrió el segundo beso. Fue un momento breve, pero suficiente para romper la barrera que habíamos mantenido. El remordimiento me golpeó de inmediato,
Y Marcos también pareció darse cuenta de la gravedad de lo que habíamos hecho. La culpa, la incertidumbre y el miedo se mezclaban con un deseo cada vez más difícil de controlar. Sentí que estábamos atrapados en un laberinto sin salida y que cada paso nos alejaba más de la vida que conocíamos. El silencio en la casa era ahora un testigo mudo de nuestro secreto, y el peso de la verdad empezaba a hacer grietas en nuestro mundo. Parte 6. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones reprimidas. Luis comenzó a notar el cambio, aunque no podía ponerle nombre a la inquietud que lo consumía. Una tarde, mientras estábamos todos juntos en el salón, una llamada inesperada quebró la calma. Marcos decidió confesar lo que había ocurrido, no para culpar, sino para liberar un peso invisible que los estaba devorando a todos. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. En ese momento, comprendí que nada sería igual. No hubo reproches, ni explicaciones largas, solo miradas cargadas de tristeza y una verdad que nos obligaba a enfrentar el abismo. Pero en medio de ese caos, algo extraño sucedió. Un sentimiento profundo, de liberación, como si aceptar la realidad nos diera una nueva forma de respirar. Sin embargo, la felicidad no llegó, solo un extraño sabor a despedida, a lo que pudo ser y no fue. La vida continúa, pero con la conciencia de que algunas heridas no sanan, solo enseñan a vivir con ellas.